Hola, bienvenido nuevamente a Secretos de la Materia. Soy José Aguilar y en este tercer video voy a adentrarme contigo en uno de los principios más importantes de la química, la ley de conservación de la materia. Si ya viste los videos anteriores, sabes que cada experimento y cada explicación es una oportunidad para descubrir lo que hay detrás de los fenómenos que nos rodean. Y si esta es la primera vez que visitas el canal, prepárate para ver cómo la ciencia puede explicarlo todo, hasta lo que parece invisible. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en algunas reacciones químicas la materia parece desaparecer y en otras solo transformarse? Eso es justamente lo que voy a explorar contigo hoy. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás los próximos contenidos que estoy preparando con mucho rigor y pasión científica. La ley de conservación de la materia es una de las bases sobre las que se construye toda la química. Comprenderla es esencial para entender cómo reaccionan los elementos, cómo se forman nuevos compuestos y por qué, aunque cambie su forma, la materia nunca desaparece. Dicho de manera sencilla, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta idea fue propuesta en el siglo XVIII por Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna. Su trabajo cambió para siempre nuestra forma de entender las reacciones químicas. En este video voy a mostrarte una reacción química teórica que ilustra con claridad esta ley. Así que si alguna vez te has preguntado cómo es que los materiales pueden cambiar sin dejar de existir, este video es para ti. Acompáñame a descubrir cómo, aunque la materia cambie de rostro, siempre encuentra la forma de quedarse. ¿Comencemos? Voy a comenzar con una solución de sulfato de cobre a una concentración de 0.005 molar y otra de hidróxido de sodio a 0.1 molar. Para realizar el experimento, lo primero que hago es agregar 6 mililitros de sulfato de cobre en un matraz Erlenmeyer. Después, en un tubo de ensayo limpio, coloco 4 mililitros de la solución de hidróxido de sodio. Ahora viene una parte interesante. Introduzco cuidadosamente el tubo de ensayo dentro del matraz sin mezclar aún las sustancias. Luego, coloco un tapón para sellarlo completamente. Esto es importante porque voy a trabajar con un sistema cerrado. Con todo el montaje listo, pongo el conjunto sobre una balanza analítica o granataria y registro la masa inicial. A continuación, sin quitar el tapón, agito el matraz con un movimiento lento y controlado, permitiendo que los líquidos se mezclen dentro del sistema cerrado. Una vez que la reacción ha ocurrido, vuelvo a pesar todo el conjunto. Y aquí está lo fascinante. Aunque el contenido ha cambiado visiblemente, la masa total del sistema se mantiene constante. Esto confirma de forma práctica y visual la ley de conservación de la materia. Nada se ha perdido, nada se ha creado, solo ha ocurrido una transformación química dentro de un sistema cerrado. Y ese precisamente es el corazón de esta ley fundamental. Ahora, desde el punto de vista teórico, lo primero que necesito hacer es escribir la ecuación química que representa la reacción entre los reactivos. Como he utilizado sulfato de cobre e hidróxido de sodio, la ecuación química balanceada es la siguiente. Una molécula de sulfato de cobre reacciona con dos moléculas de hidróxido de sodio. Como resultado, se forma una molécula de hidróxido de cobre, que aparece como un sólido, es decir, un precipitado, y una molécula de sulfato de sodio que queda disuelta en la solución. Gracias a esta ecuación balanceada, puedo ver con claridad cómo se reorganizan los átomos durante la reacción química y confirmar que no se ha creado ni destruido materia, simplemente se ha transformado. Ahora bien, para profundizar aún más, voy a calcular el número de moles de hidróxido de sodio que hay en el volumen que utilicé en el experimento. Para esto, uso la fórmula fundamental de la molaridad. Molaridad es igual al número de moles dividido entre el volumen expresado en litros, es decir, si conozco la concentración de la solución y el volumen que he utilizado, puedo determinar exactamente cuántos moles de soluto tengo. Y con ese dato
estaré listo para analizar cuál fue el reactivo limitante y cómo se ajusta esta información a lo que observé visualmente en la mezcla. Para calcular el número de moles de hidróxido de sodio que hay en el volumen que utilicé, voy a recurrir a la fórmula clásica de la molaridad. La molaridad se define como el número de moles dividido entre el volumen en litros. Despejando la fórmula, tenemos que el número de moles es igual a la molaridad multiplicada por el volumen. En este caso, sé que la concentración del hidróxido de sodio es de 0.1 molar y que utilicé 4 mililitros de solución. Pero antes de hacer el cálculo, debo convertir los mililitros a litros. 4 mililitros equivalen a 0.004 litros. Ahora sí, sustituyo los valores. 0.1 multiplicado por 0.004 me da como resultado 0.0004 moles. Esto significa que en los 4 mililitros de hidróxido de sodio que usé en el experimento hay exactamente 0.0004 moles de soluto. Ahora vamos a calcular el número de moles de sulfato de cobre presentes en el volumen que utilicé, que en este caso es de 6 mililitros. Para hacerlo, aplico nuevamente la fórmula clásica de molaridad. Molaridad es igual al número de moles dividido entre el volumen en litros. Pero como quiero encontrar los moles, despejo la fórmula. Así que el número de moles es igual a la molaridad multiplicada por el volumen. Sé que la concentración del sulfato de cobre es de 0.005 molar y que utilicé 6 mililitros de solución. Primero, convierto esos 6 mililitros a litros. 6 mililitros equivalen a 0.006 litros. Ahora sustituyo en la fórmula 0.005 multiplicado por 0.006 nos da como resultado 0.00003 moles de sulfato de cobre. De esta forma, obtengo la cantidad exacta de sustancia que va a participar en la reacción química de este experimento. Ahora veamos cuál de los dos reactivos es el limitante y cuál está en exceso. La clave para identificarlo está en la relación estequiométrica de la ecuación química balanceada. En esta reacción, por cada mol de sulfato de cobre se requieren 2 moles de hidróxido de sodio para que la reacción ocurra por completo. Eso nos da una proporción molar de 1 a 2 entre sulfato de cobre y hidróxido de sodio. Ya calculamos que tengo 0.0003 moles de sulfato de cobre y 0.0004 moles de hidróxido de sodio. Entonces, para saber cuál se agotará primero, aplico una sencilla regla de 3. Multiplico 0.0003 por 2 y divido entre 1. El resultado es 0.0006 moles de hidróxido de sodio necesarios para reaccionar completamente con el sulfato de cobre. Pero solo necesito 0.0006 y tengo disponible mucho más. 0.0004 moles de hidróxido de sodio. Eso significa que el sulfato de cobre se va a consumir por completo antes de que se agote el hidróxido de sodio. Por lo tanto, el sulfato de cobre es el reactivo limitante y el hidróxido de sodio es el reactivo en exceso. En resumen, el reactivo limitante es el que se agota primero y determina la cantidad máxima de producto que se puede formar. El reactivo en exceso es el que sobra después de que se ha consumido el limitante. Ahora vamos a determinar la cantidad de gramos de todas las sustancias que participan en la reacción partiendo del reactivo limitante. Para esto, usamos la ecuación química balanceada que ya conocemos. El sulfato de cobre reacciona con hidróxido de sodio, formando hidróxido de cobre como precipitado y sulfato de sodio disuelto en solución. Esto nos dice que 1 mol de sulfato de cobre reacciona con 2 moles de hidróxido de sodio para formar 1 mol de hidróxido de cobre y 1 mol de sulfato de sodio. Ya calculamos anteriormente que tenemos 0,0003 moles de sulfato de cobre y que este es el reactivo limitante. Usando estas proporciones estequiométricas, ahora podemos calcular la cantidad de moles de cada sustancia y convertirlos a gramos utilizando sus respectivas masas molares.
Este procedimiento nos permitirá saber cuántos gramos de cada sustancia intervienen en la reacción, tanto en los reactivos como en los productos. Para calcular la cantidad en gramos de sulfato de cobre, primero necesitamos conocer su masa molar. La masa molar del sulfato de cobre se obtiene sumando las masas atómicas de sus elementos. El cobre tiene una masa de 63.5 gramos por mol. El azufre tiene 32 gramos por mol. Y el oxígeno, como hay 4 átomos, se multiplica 4 por 16, lo que nos da 64 gramos por mol. Sumando todo, tenemos que la masa molar del sulfato de cobre es de 159.5 gramos por mol. Ahora aplicamos la fórmula. Masa es igual a número de moles por masa molar. Ya sabemos que tenemos 0.00003 moles de sulfato de cobre. Entonces multiplicamos 0.00003 por 159.5. El resultado es 0.004.785 gramos de sulfato de cobre. Ahora pasamos al hidróxido de sodio, que en este caso es el reactivo en exceso. Comenzamos calculando su masa molar. Según la tabla periódica, el sodio tiene una masa de 23 gramos por mol. El oxígeno aporta 16 gramos por mol y el hidrógeno suma 1 gramo por mol. Esto nos da un total de 40 gramos por mol para el hidróxido de sodio. Con eso usamos la fórmula. Masa es igual a número de moles por masa molar. Sabemos que al inicio teníamos 0.0004 moles de hidróxido de sodio, así que multiplicamos 0.0004 por 40. Esto nos da como resultado 0.016 gramos de hidróxido de sodio. Este valor representa la masa total que teníamos al principio de la reacción. Más adelante vamos a calcular cuánto de ese hidróxido de sodio quedó sin reaccionar, ya que al ser el reactivo en exceso, no todo se consume. Ahora vamos a calcular la cantidad de hidróxido de sodio que no reaccionó, es decir, el exceso. Sabemos que al inicio teníamos 0.0004 moles de hidróxido de sodio. Según la ecuación química balanceada, por cada mol de sulfato de cobre se requieren 2 moles de hidróxido de sodio. Como calculamos antes, tenemos 0.0003 moles de sulfato de cobre. Por lo tanto, la cantidad de hidróxido de sodio que se necesita es 0.0003 multiplicado por 2, lo que da 0.0006 moles. Entonces, para saber cuánto hidróxido de sodio quedó sin reaccionar, restamos 0.0004 menos 0.0006. El resultado es 0.00034 moles de hidróxido de sodio. Ahora lo convertimos a gramos utilizando su masa molar, que es de 40 gramos por mol. Multiplicamos 0.00034 por 40 y obtenemos 0.0136 gramos de hidróxido de sodio que no reaccionó. Y así determinamos la cantidad exacta del reactivo en exceso que permanece en el sistema al final de la reacción. Ahora vamos a calcular la cantidad de hidróxido de cobre que se forma en la reacción. Partimos de la ecuación química balanceada. Una molécula de sulfato de cobre reacciona con 2 moléculas de hidróxido de sodio para producir una molécula de hidróxido de cobre y una molécula de sulfato de sodio. La relación estequiométrica entre el sulfato de cobre y el hidróxido de cobre es de 1 a 1. Eso significa que por cada mol de sulfato de cobre que reacciona, se forma exactamente 1 mol de hidróxido de cobre. Como ya calculamos que tenemos 0.0003 moles de sulfato de cobre, entonces también se formarán 0.0003 moles de hidróxido de cobre. Ahora vamos a calcular su masa. Para ello usamos la masa molar del hidróxido de cobre. Sumamos 63.5 gramos por mol del cobre, más 2 veces 16 gramos por mol del oxígeno, más 2 veces 1 gramo por mol del hidrógeno. Esto nos da un total de 98.5 gramos por mol. Finalmente, multiplicamos 0.0003 moles por 98.5 gramos por mol, lo que nos da 0.00295
5 gramos de hidróxido de cobre. Este valor representa la cantidad de producto sólido formado, es decir, la masa de precipitado que se obtiene al mezclar las soluciones en esta reacción. Para finalizar, calculemos la cantidad de sulfato de sodio que se forma como producto secundario en esta reacción. La ecuación química balanceada nos dice que una molécula de sulfato de cobre reacciona con 2 moléculas de hidróxido de sodio para formar una molécula de hidróxido de cobre 2 y una molécula de sulfato de sodio. Esto significa que por cada mol de sulfato de cobre que reacciona se forma un mol de sulfato de sodio. Sabemos que partimos de 0.0003 moles de sulfato de cobre. Por lo tanto, también se formarán 0.0003 moles de sulfato de sodio. Ahora vamos a calcular la masa de este compuesto. Para obtener su masa molar, sumamos 2 veces 23.5 gramos por mol del sodio, más 32 gramos por mol del azufre, más 4 veces 16 gramos por mol del oxígeno. Esto nos da un total de 142 gramos por mol para el sulfato de sodio. Multiplicamos la cantidad de moles por la masa molar. 0.0003 moles por 142 gramos por mol nos da 0.00426 gramos de sulfato de sodio. Y con esto terminamos el análisis de los productos de esta reacción química. Y así llegamos a nuestras conclusiones. Para comprobar la ley de la conservación de la materia, basta con verificar que la masa total antes de la reacción sea prácticamente igual a la masa total después de ella. Observemos los datos. La masa inicial de sulfato de cobre fue de 0.04785 gramos. La masa inicial de hidróxido de sodio, que fue el reactivo en exceso, fue de 0.016 gramos. Después de la reacción, obtuvimos 0.002955 gramos de hidróxido de cobre, 0.00426 gramos de sulfato de sodio y quedaron sin reaccionar 0.0136 gramos de hidróxido de sodio. Si sumamos las masas de los reactivos, obtenemos un total de 0.20785 gramos. Y al sumar los productos más el exceso de reactivo que no reaccionó, obtenemos 0.021815 gramos. Aunque hay una ligera diferencia, esta se debe a redondeos y pequeñas aproximaciones experimentales, pero es completamente aceptable desde el punto de vista práctico. Este resultado confirma de manera contundente la ley de la conservación de la materia. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así, con una reacción sencilla, demostramos un principio fundamental de la química, porque incluso lo invisible, como los átomos, puede medirse con la lógica y el asombro de la ciencia. Gracias por acompañarme en este recorrido por la química, la lógica de la materia y la belleza de las reacciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus compañeros, tus estudiantes o con quien sepas que ama la ciencia tanto como tú y yo. Te invito a suscribirte a mi canal Secretos de la Materia y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo contenido. Aquí vas a encontrar explicaciones claras, experimentos, teoría con fundamento y esa chispa que hace que la ciencia cobre vida. Soy Josué Aguilar Martínez y para mí, enseñar ciencia es sembrar curiosidad y encender ideas. Nos vemos en el próximo video.